Advertencia. No sé si con este libro firmo mi sentencia de muerte. Espero que alguien me defienda, pero si no fuese así, me iría con toda tranquilidad de este desventurado planeta dirigido por imbéciles y poblado en gran parte por tristes hormigas locas. Irme. ¿A dónde? No lo sé. Eso solo lo saben con certeza los fanáticos religiosos. Puesto que en todo este libro vamos a hablar de los dueños invisibles de este mundo, creo será oportuno hablar antes de sus dueños visibles, que en un aspecto no son más que marionetas de los invisibles. Sería un infantil error creer que todo lo que pasa en nuestro mundo está dirigido desde el más allá, por divinas providencias, según cree el cristianismo, o por algún tipo de espíritus entrometidos, a los que por razones desconocidas les gusta entremezclarse con las vidas y las actividades de los humanos. El quehacer diario de los hombres y de las naciones lo forjan una serie de personajes de los que nos ocuparemos en este capítulo. Esto no quiere decir que en determinadas ocasiones tal o cual suceso, que aparentemente se debe a causas humanas perfectamente conocidas, no tenga otras completamente distintas de las aparentes. Pero, hablando en general, podemos decir que las cosas de cada día suceden por causas humanas, en las que el hombre actúa libremente pudiendo haber actuado de una manera completamente diferente. Algo por el estilo se puede decir de la marcha de la historia. Sin embargo, en este particular ya no podemos ser tan tajantes, pues cuando los acontecimientos se magnifican o a medida que estos son considerados durante un periodo mayor de tiempo, el hombre pierde dominio sobre ellos y la marcha de la historia se hace errática. El hombre parece tener dominio sobre un acontecimiento o varios concatenados, pero a larga, la marcha de la historia parece obedecer a leyes que se escapan a su voluntad. Esa es competencia de los dioses, que lejos de darle protagonismo al hombre, lo convierten en animal de granja, o mejor, en soldado de filas. Le dan una espada o un fusil y lo ponen a matar por una causa sagrada a sus hermanos o a los animales o a todo lo que se ponga por delante. Esa ha sido la larga, estúpida y triste historia de la humanidad. Pero volvamos a los forjadores de la historia diaria, a los dueños visibles de este mundo, a los causantes de las infantilidades y los horrores que los periódicos del mundo entero recogen con prontitud y nos presentan con alborozo todas las mañanas en sus primeras planas. Podríamos dividirlos en 4 clases: políticos, militares, maníacos del dinero y fanáticos religiosos. Examinémoslos uno por uno. Los políticos son unos maníacos del poder puro. No gustan de las armas ni de la violencia física, pero les gusta mandar. Les encanta ser vistos, ser tenidos en algo, ser consultados. Por eso se derriten de gusto ante las cámaras de televisión o ante un micrófono. Tienen por lo general personalidades psicopáticas, sienten que les falta algo dentro de sí y por eso quieren vivir en olor de multitudes. Temen y aman a los periodistas porque estos tienen el poder de destruirlos o de convertirlos en ídolos de la sociedad. Y a su vez, los periodistas, incluidos los directores de los diarios, tienen debilidad por los políticos, porque son como los bufones nacionales que les proporcionan gratis todos los días noticias frescas con las que llenar las páginas que serán devoradas con avidez por la masa de papanatas seguidores de partidos. Algún día alguien tendrá que hacer un estudio psicoanalítico de la curiosa simbiosis periodismo-política y más concretamente periodista-político. Se aman y se odian, se necesitan y se detestan, se construyen y se destruyen mutuamente. Ahí están los recientes casos Gate, los políticos engañando a los periodistas y estos destruyendo a los políticos, pero a la larga no pueden vivir los unos sin los otros. Son los amantes de Teruel. Se ha dicho que el poder corrompe especialmente a los políticos, pero esta corrupción no se refiere precisamente al mal uso o a la apropiación de fondos ajenos, sino al cambio total de mentalidad y costumbres que en ellos se opera una vez instalados en los puestos en los que se hacen invulnerables. Se corrompen porque dicen sí a cosas a las que antes habían dicho de entrada que no. Se corrompen porque no cumplen lo que habían prometido y porque usan la demagogia igual que sus predecesores.
y los más encumbrados se corrompen porque pierden por completo el contacto con el pueblo y ya no defienden tanto los intereses de éste cuanto los propios y los del partido, y su gran meta se convierte en mantenerse en el poder. Por eso, viendo la frecuencia con que esta metamorfosis se da en los políticos, una vez que cogen el mando, uno llega a pensar que no es que el poder los deforme, sino que ya llegan a él deformados. Pero, buenos o malos, la verdad es que los políticos tienen un enorme poder para torcer o enderezar los rumbos de la sociedad y aún para hacer feliz o desgraciada la vida de los individuos. En las alturas, el político profesional pierde la perspectiva de la sociedad y la ve de una manera completamente diferente. Le sucede lo que a los que van en avión. Desde arriba ven las cosas de una manera distinta, en cierta manera mejor y en cierta manera peor. No reconocen los lugares que desde abajo conocen muy bien, porque desde arriba no se ven las fachadas de las casas, solo se ven los tejados. Desde las alturas del poder no se ven las caras de la gente y sus necesidades diarias y concretas, se ven solo los déficits de los presupuestos. No se ve al individuo, se ve la sociedad, la nación, el Estado. El hombre concreto se difumina, se pierde, y el político se olvida de él, flotando como está en nubes de coaliciones, alianzas, pactos y de luchas para mantenerse en el puesto. Los políticos que llegan a las grandes alturas organizan con frecuencia viajes rituales de visitas mutuas, con gran pompa y acompañamiento, ofreciéndose ramos de flores, solemnes recepciones con pases de revista a filas de pobres esclavos enfusilados, discursos en estrados alfombrados y grandes banquetes. En esto nunca fallan. La parte más importante de estas visitas de Estado y las serísimas reuniones de trabajo de los grandes estadistas radica en un gran banquete en el que no se repara en gastos. Ya no se acuerdan de que los que pagan esos banquetes son sus convecinos, pero ellos hace tiempo que no tienen convecinos, porque se aislaron del pueblo común y viven en casas apartadas y muy bien custodiadas. Lo único que tienen es compañeros de partido o de candidatura electoral. Ellos creen que quien paga esos banquetes es Hacienda, que es solo una palabra, y además ya han tenido la precaución de incluirlos en el presupuesto general del Estado, que son otras 3 palabras impersonales. Los políticos, desde las alturas del poder, se olvidan que lo que los hombres y mujeres de su nación y los del mundo entero quieren ante todo es paz, pero ellos gastan millonadas en comprar armas para tener tranquilos a los militares. No se acuerdan de que lo que los hombres y mujeres piden, después de la paz, es un puesto de trabajo, y los políticos destinan miles de millones a obras suntuarias, a palacios de ópera, para que se deleiten unos pocos que no trabajan, a conmemoraciones de descubrimientos, a préstamos a sus amigos políticos de otros países, mientras millones de hombres concretos, con ciudadanos suyos en otro tiempo, y para los que los aniversarios de descubrimientos y las óperas suenan a música celestial, siguen padeciendo su incultura, arrastrando su desesperanza por las calles de nuestras ciudades y mendigando mensualmente la limosna estatal. Pero la gente normal no quiere limosnas, quiere un puesto de trabajo para ganarse su pan. Los políticos desde sus alturas megalomaníacas no caen en la cuenta de que es un tremendo error que en una familia se le compre un piano a uno de los hermanos cuando hay otro que no come lo suficiente. Hace años hice un terrible descubrimiento, una tarde gris, a la puerta de las Naciones Unidas en Nueva York, después de una gran recepción de gala. Salían los embajadores de las diversas naciones, y cuanto más miserable era el país que representaban, más elegante era el Cadillac de su embajador. Es cierto que los políticos no son los dueños totales de este mundo y tienen que compartir el poder con los otros miembros de la fraternidad negra, como dicen los esotéricos. Pero cuánto mejor irían las cosas si llegados al poder no se deshumanizasen tanto. Analicemos ahora a los militares, los segundos dueños visibles de este mundo. Los militares son los sucesores de los hombres de las cavernas, pero uniformados. Al contrario que a los políticos, les encanta la violencia. Creen que todo se puede arreglar a golpes. Les fascinan las armas, su juguete favorito, y se pasan la vida pidiéndoles a los políticos que les den más. Y estos dedican una enorme cantidad de dinero del pueblo a comprarles armas de las que lo mejor que se puede esperar es que no sirvan para nada,
porque si sirven será para hacer la guerra o para matar al propio pueblo que las pagó. Los políticos se las dan a regañadientes, pero piensan que así estarán tranquilos en sus cuarteles, jugando con ellas, olvidados de alzamientos y rebeliones, y los dejarán a ellos jugar a sus escondites políticos. En un principio, los militares profesionales aparecieron en las sociedades para defenderlas de sus enemigos externos, pero como hoy ya casi no hay enemigos externos que amenacen con invadirnos, y como ellos siguen conservando el mismo instinto primario de violencia y pelea, vuelven sus energías hacia adentro y cada cierto tiempo caen en la tentación de apalear a sus conciudadanos. En vez de ser los defensores de la paz, son una amenaza constante contra ella. En una democracia moderna la gente tiene más miedo a los militares de dentro que a los enemigos de fuera, y en caso de que surgiese alguno, los militares llamarán a los universitarios, a los obreros y a los campesinos, les pondrán un fusil en las manos y los mandarán a pelear, y seguirá siendo verdad la vieja copla. La bala que a mí me hirió también rozó al capitán, a él lo hicieron comandante y a mí para el hospital. Los militares tienen de ordinario una visión simplista de la patria, de la moral y de la vida toda, y tienden a aplicar los estilos y el talante del 258 cuartel a la vida familiar y social, sin caer en la cuenta de que el espíritu castrense tiene la imaginación castrada y anda a contrapelo de la fraternidad humana. El estilo castrense es solo bueno para el cuartel, pero es funesto para la sociedad. Acaba con la creatividad y hasta con la cultura, y termina engordando solo a unos cuantos vivales con galones o sin ellos. Cuando los abusos y errores de los generales ministros, el descontento ciudadano y las enormes deudas externas hacen tambalear el régimen castrense, los militares, patrióticamente, entregan el poder y se refugian en los cuarteles, pero ni aun así dejan de amenazar con volver a coger el garrote. Ese ha sido el triste espectáculo de casi todas las naciones sudamericanas en los últimos 50 años. El poder de los militares no es sutil como el de los políticos. El poder de los militares es fuerza bruta. Son las balas que perforan la blanda carne humana y son los cañones que destruyen hogares o las bombas que borran ciudades del mapa. Los políticos tratan de convencer aunque lo traten mintiendo, pero los militares no. Los militares ordenan porque ellos se sienten el orden y la ley, y el que no piense como ellos está equivocado es comunista y por lo tanto hay que silenciarlo como sea. Por eso, cuando ellos tienen el poder, está prohibido pensar libremente. Se puede pensar, pero siempre dentro de los parámetros castrenses, con el dinero que los militares del mundo entero gastan cada año en comprar y mantener armamentos, y con el dinero que los gobiernos de todo el mundo gastan en pagar a los militares, que lo mejor que pueden hacer es no hacer nada, se podría acabar con la pobreza que padecen tantos millones de personas en el mundo y se podría elevar enormemente el nivel de vida de los ciudadanos de todos los países. Pero en este particular, la humanidad no ha superado la época de las cavernas y tiene una mentalidad troglodítica en la que el garrote y la violencia son una necesidad y una manera habitual de convivencia. Sobre este atribulado planeta pesan como una losa los grandes y pequeños pentágonos dirigidos por auténticos maníacos de la violencia, que ya no solo amenazan la paz de sus propios países, sino la del mundo entero con sus bombas de neutrinos y sus guerras de las galaxias. Su paranoia bélica ha llegado a tal punto que, alentada por la imbecilidad de los Reagans y de los Gorbachovs de turno, se ha atrevido a poner sobre las cabezas de todos los habitantes del planeta verdaderos monstruos apocalípticos, que vagan silenciosos por el espacio y que en cualquier momento pueden caer del cielo sembrando la muerte sobre millones de inocentes. La esquizofrenia de unos pocos dementes ha revivido el viejísimo mito del maná divino, convirtiéndolo en una lluvia infernal. La enfermedad que padecen estos maníacos de la violencia es actualmente la principal amenaza de la humanidad. Mientras existan individuos que creen que la mejor manera de arreglar las cosas es a golpes y matando, la humanidad seguirá enferma de angustia. Pasemos a otros señores del mundo, los maníacos del dinero. Son de dos clases, los legales y los ilegales. Los ilegales tienen menos poder en cuanto a gobernar el mundo, más bien contribuyen de una manera indirecta a aumentar el caos reinante. Son los chulos de gran estilo que quieren vivir a costa de la sociedad y se organizan en mafias financieras y en grupos secretos
que chantajean y estafan a la sociedad de 1000 maneras diferentes, con el solo fin de conseguir dinero y vivir bien. A veces lo hacen a lo grande y profesionalmente, y a veces por la libre y en pequeña escala. Por culpa de unos y de otros vivimos entre rejas. La sociedad tiene que gastar millones en policías y guardias, se arruinan empresas y hay atracos en todas las esquinas de las grandes ciudades. Si estos gángsters, disfrazados de personas honorables, llegan en alguna parte a conseguir el poder político, tal como ha sucedido en algún gran país latinoamericano, entonces el asesinato, la extorsión, el peculado y toda suerte de crímenes se convierten en el pan nuestro de cada día, practicado por las dignísimas autoridades, y en todo el país comienza a sentirse una profunda angustia y un olor a podrido. Pero de ordinario, estos chulos de la sociedad no suelen ambicionar el poder político, y en cuanto consiguen el dinero, lo mandan a Suiza, el país cloaca que vive de encubrir a todos los grandes ladrones del mundo, y se van a calentar sus barrigas al sol de Miami. Algún día habrá que instituir la pena de muerte para estas sanguijuelas que viven voluntaria y conscientemente de exprimir la sangre a sus conciudadanos. Pasemos a los maníacos del dinero legales, que en buena parte son tan perniciosos como los ilegales. Suelen estar parapetados en los grandes bancos, grupos, trusts, holdings, financieras, etc. Y desde sus lujosos despachos acristalados, en lo alto de los rascacielos, manejan con unos hilos sutilísimos pero muy eficaces el gran guiñol de la política nacional e internacional. Los políticos muy serios gesticularán, harán declaraciones o bailarán, según estos mefistófeles financieros les tiren de los hilos. A veces, cuando quieren ayudar a uno de ellos porque lo ven más útil para sus intereses, lo empinan desde abajo con préstamos abundantes, para que sea más visto y tenga ocasión de gritar más y convencer a un mayor número de borregos electores. Y si no ganan las elecciones, los buenos y generosos banqueros son capaces de no cobrarle intereses por el préstamo, porque los hombres de la banca, a pesar de lo mucho que los critican, también tienen su poquito de corazón. La relación entre la política y la banca es, a pesar de las apariencias, mucho mayor de lo que parece. Los políticos tratan de no hostigar demasiado a la banca para que ésta pueda hacer sus negocitos con paz de espíritu, y en los lugares donde las cosas están más corruptas, para que ésta les devuelva en metálico sus permisos y su laissez-faire. Y a su vez, la banca financia con intereses tolerables. Los normales son intolerables, las campañas de los políticos, y sobre todo los acoge en su seno cuando un golpe infausto de la suerte los desbanca del poder y tienen que abandonar lo que irónicamente se llama el servicio público. Los despachos de los grandes bancos suelen ser el puerto seguro en el que finalmente han recalado muchas veces naves políticas rotas. Las buenas acciones de los políticos, el Señor las suele recompensar con buenas acciones bancarias. Para los maníacos organizados del dinero, lo más importante en el mundo es acrecentarlo. Que a causa de sus exigencias una nación vaya al caos o una empresa o individuo se arruinen, eso les tiene sin cuidado a los grandes mogoles de las finanzas. Lo único que cuenta para ellos son los dividendos y por eso están muy atentos a los buenos negocios. La docena de guerras que hay en la actualidad en este loco planeta son una auténtica mina de oro para los traficantes de armas, y la banca, aconsejada por políticos y militares, financia a todos los bandos para que no se termine el negocio aunque la gente siga muriendo. Y si se terminase, están dispuestos a prestarles dinero para que entierren decentemente y según los ritos sagrados a sus muertos. Desgraciadamente para ellos, se les acabó el pingüe negocio de décadas pasadas, que consistía en prestar dinero en condiciones abusivas a naciones subdesarrolladas en las que gobernaban políticos rapaces. Los banqueros prestaban aún a sabiendas de que aquel dinero endeudaba aún más a la nación porque iba a parar a las cuentas privadas de los presidentes, ministros y generales ladrones que tanto han abundado en la historia reciente de los países en desarrollo. Los gobernantes patriotas y decentes que han heredado esas deudas de ignominia harán muy bien en no pagar un dinero que unos políticos ladrones le robaron a unos banqueros estafadores. Los grandes bancos se parecen a los buitres carroñeros. Cuanto más carne podrida hay, más gordos están. Engordan a costa de las empresas ejecutadas,
de la esclavitud de los acreedores acogotados por sus intereses desmedidos y de no se sabe qué turbios manejos financieros que producen la inexplicable paradoja de que cuando la economía nacional está por los suelos, las ganancias de los grandes bancos están bollantes, y ahí están los periódicos y las estadísticas para probarlo. Los pequeños bancos que se arruinaron fue porque se pasaron de listos y cayeron en las propias trampas que ellos les habían puesto a sus clientes. Y por fin enjuiciemos al último miembro de la fraternidad negra, los fanáticos religiosos. No hay en el mundo cosa que haya separado más a los humanos y que los haya hecho pelear y odiarse tanto como las religiones, aunque los líderes de las diversas religiones se jactan de que lo que todas ellas predican en el fondo es el amor y la justicia, y por lo tanto contribuyen a la unidad del género humano. Los hechos a lo largo de los siglos nos dicen todo lo contrario. La historia está tejida de guerras ocasionadas pura y simplemente por la religión. Además predican el amor y la justicia cada uno a su manera. Los predican rodeados de una serie de circunstancias diferentes que impiden que ese amor y esa justicia se extiendan a todos los hombres. Las religiones son creencias y ritos ideados por ciertos individuos que oyeron o creyeron que oían voces del más allá, que les dictaban lo que los hombres tenían que hacer para salvarse. Todas las religiones, sin excepción, provienen de apariciones de entidades celestiales de las que alguien fue testigo. Es decir, las religiones no provienen del hombre, sino de fuera del hombre, de algo o de alguien que se le impuso al hombre haciéndole creer cosas y practicar ritos que en muchas ocasiones van contra un elemental sentido común, y el vidente fundador, como un niño, creyó las tonterías que le dictaron y organizó toda su vida y la de sus seguidores en función de estos mandamientos venidos de un más allá, nebuloso. Las religiones juntan a grupos de hombres al hacerles creer las mismas cosas y al propio tiempo los separan de otros que creen en dogmas diferentes. Y como cada uno de los fieles de una religión cree poseer toda la verdad y ser el fiel seguidor de la voluntad de Dios, mírase uno a los otros que no creen igual como a sospechosos y enemigos de Dios, y en otros tiempos se sentía con el derecho y la obligación de perseguirlos y hasta de matarlos, porque Dios, el Dios que él tiene en su cabeza, es el dueño de toda vida. Las religiones engendran un odio santo al pecado y como consecuencia a los pecadores que lo cometen. En tiempos pasados los reinos e imperios eran con frecuencia teocráticos. El rey era al mismo tiempo sacerdote o estaba investido de algún poder sagrado. Dios lo bendecía especialmente y él se sentía como su representante, lo cual lo facultaba para hacer lo que le diese la gana. Hoy día, si bien esta situación sigue dándose en los países menos desarrollados, en Occidente ya pasó a la historia y los jefes religiosos son una casta aparte de los líderes civiles. Estos siguen todavía mostrando cierto respeto farisaico hacia los jerarcas religiosos, pero en el fondo, lo único que les interesa es que no inciten a sus fieles contra las medidas de gobierno. Los líderes religiosos de Occidente van o pretenden directamente gobernar a sus feligreses, pero dictándoles pautas para vivir conforme a los mandamientos de Dios, les gobiernan las vidas de una manera más profunda de lo que lo hacen los gobernantes civiles. Estos se quedan en lo externo de las costumbres, mientras que aquellos van al fondo de las conciencias. En los países subdesarrollados, la fuerza que tienen los líderes religiosos es enorme y funesta. Sin armas y sin dinero, basándose únicamente en amenazas y promesas referentes a la otra vida, tienen un poder total sobre las vidas de las pobres gentes. En gran parte, el subdesarrollo de esos países y su falta de progreso se debe precisamente a los mandamientos de sus respectivas religiones, que no les dejan usar su mente con libertad. Y en muchas ocasiones, las religiones predicadoras de la paz son precisamente las causantes de que no la haya. El infierno que es en la actualidad el Oriente Medio es la mejor prueba de lo que estoy diciendo. Irán e Irak se destrozan mutuamente con una santa ferocidad inspirada por Alá, superando ya la espantosa cifra de 500.000 de muertos. Irak por vengar viejas ofensas patrias de los iraníes, y estos por la extensión de una santa revolución islámica. Drusos y cristianos se matan animados por un heredado rencor religioso. Los palestinos se aniquilan entre sí por razones patrióticas entremezcladas con razones religiosas. Siria y Libia colaboran en la guerra santa contra el gobierno cristiano del Líbano.
Norteamericanos y franceses vuelan por los aires a impulsos de una dinamita empapada de odio racial y religioso. Y en la base de todo este caos, y como origen de él, el ciego fanatismo religioso de Israel que un buen día y contra todo derecho, inspirados por las palabras de Yahvé, pronunciadas hace ya 4000 años, despojaron de su patria a los palestinos, convirtiéndolos en un pueblo errante y desesperado. De víctimas del salvajismo nazi, los israelíes se han convertido en los nazis del Oriente Medio. ¿Por qué todo este horrendo infierno del Líbano? Por ideas sagradas, fomentadas por líderes religiosos y defendidas con furor por fanáticos descerebrados, que en vez de usar su cabeza se dejan llevar por sus sentimientos. Defendámonos de los dioses. Estos son los visibles señores del mundo. Con tales señores, ¿se puede extrañar a alguien que la historia humana haya sido el conjunto de horrores que ha sido y que en la actualidad, cuando ya nos consideramos poseedores de una tecnología avanzadísima, tengamos a medio mundo convertido en un volcán de guerras, con millones de personas pasando hambre, con docenas de especies de animales extinguiéndose cada año, con lagos, mares y ríos envenenados, y con la mayor parte de los bosques enfermos por la atmósfera contaminada? El hombre verdaderamente racional y con sentimientos llora ante tal panorama, pero los visibles señores del mundo, tan tranquilos, siguen adelante con sus guerras de las galaxias o jugando a las reuniones cumbre sin que sean capaces de llegar a ningún acuerdo, inflando artificialmente los intereses y los precios del oro y hasta emitiendo nuevas encíclicas sobre dogmas olvidados, con las que intentan seguir teniendo atontadas las mentes de los fieles o alentando a los que detonan coches bomba para defender la gloria de Alá. ¿Quién nos librará de semejantes señores? Y puesto que no han venido de fuera sino que son de nuestra propia carne y sangre, será lógico que nos preguntemos, ¿por qué, en cuanto el ser humano se encumbra, se vuelve un verdugo para sus hermanos y se deshumaniza tanto? ¿Por qué, aunque entre estos señores los haya rectos y con buena voluntad, las maquinarias rectoras del mundo, las reglas sociales por las que se gobierna el planeta, las grandes instituciones internacionales, los mayores centros del saber donde se trazan los nuevos rumbos de la humanidad, se han hecho tan egoístas e inhumanos a pesar de sus pronunciamientos contrarios, y se han olvidado tanto de la paz, la justicia y el amor, que son los valores fundamentales a los que todo ser humano aspira? Creo que la solución a tan importante pregunta, aunque la ciencia oficial no lo quiera admitir, está en lo que diremos en el resto de este libro. Está en los señores invisibles, de los que los visibles no son más que meros servidores, que lo único que hacen es obedecer las órdenes que aquellos les dictan, aunque lo hagan inconscientemente las más de las veces.